ciclo de conversatorios públicos que convocamos acá en la librería al lado del museo, bueno, el café literario. La idea de esta actividad es que se vaya gestando un espacio de conversación donde se generen como distintas dinámicas que tengan que ver con la antípoda del mundo. Y es súper importante igual el tema de la relación que tiene como la actualidad con lo que es la visión de la tradición oral chilena en todo el tiempo histórico, desde Julio Vicuña Cifuentes hasta hoy. El conversatorio se llama Sincretismo Cultural, Mágico y Religioso en la provincia del Cachapoal. Y dentro de todo este conversatorio va a existir la presentación del libro Imaginario Ancestral de una Provincia, que viene a ser el tomo 2, Las Fuentes Orales, de los chiquillos Jorge y Francisco. Y también va a estar comentando Brian sobre algunos aspectos que tienen que ver con el ocultismo en la región, y bueno, en la región chilena. Eso, gracias a los asistentes y disfruten la actividad. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias Alexis por la invitación, por organizar el evento, a lo cual conocí a Alexis, Jorge y Francisco a un evento muy parecido hace 5 meses aprox y hice amistades con ellos. Y tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Francisco y Jorge y leerlo, y tanto el primer libro como el segundo. Y como un extranjero de un país muy lejano, residente acá en Chile, me impresiona muchas cosas que tenemos en común de las culturas, a pesar de que vengo de otro lado del mundo. Entonces me puse a averiguar, a leer los cuentos, y voy a comenzar revisando varios aspectos y personajes del libro de Francisco y Jorge hoy. Vamos a hablar del diablo como persona, del diablo como animal. Vamos a hablar de los brujos chilenos. Vamos a hablar también de los vírgenes, los santos populares. Y vamos a hablar de los culebrones, que tanto existen acá como en Chile, que también tienen sus primos también en Europa. Entonces, comenzamos con nuestro mejor amigo, el diablo como persona. Ahora, he leído los 2 libros de Francisco y Jorge, y como dije antes que me asombró, es como tan parecido, es el imaginario, el diablo, el imaginario chileno, como es en Irlanda. De las varias historias que leí, los que más me asombraron en este libro fue lo del Castillo Butrón, que es un castillo acá cerquita en Rancagua, que tiene sus leyendas del Pacto del Diablo. Y mi favorito personal, el Chalet del Diablo, que se trata de un lugar en Rengo, Requino, si no me equivoco. Rengo, gracias. Pero también varios otros, por ejemplo, en el primer libro, el Cerro Gulotren de Peumo, el Pacto del Cerro Corcolén, y también en otros libros parecidos, por ejemplo, el trabajo de Sergio Fritz, que es un destacado autor del ocultismo de Santiago, y noté algo súper interesante. Aquí el diablo llega como un guapo, simpático, encantador vestido de negro. Y ese también me hace recordar muchas historias que tenemos en Irlanda. Pero el diablo chileno es muy parecido al diablo irlandés. Es un simpático, seductor, galán, elegante, que se viste todo de negro. Y les voy a contar una historia que tenemos en Irlanda, que mucho va a ser les va a recordar las historias que van a leer acá. Seguramente todos conocemos de Halloween, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene Halloween? No me digas de Norteamérica. No, porque no viene de Norteamérica, viene de Irlanda. Lo que pasó es que con la migración irlandesa, durante 1045 adelante, emigraron tantos irlandeses a Estados Unidos, y nosotros trajimos a ellos la costumbre de Halloween. Pero ¿qué pasó? Como siempre pasa con los norteamericanos, lo comercializaron, lo prostituyeron y perdieron su sentido esotérico.
Pero una historia relacionada con Halloween que les voy a contar implica cómo llegó el calabazo a asociarse con Halloween. Y la historia les va a recordar mucho las historias del diablo en Chile. Hubo un señor en Irlanda que se llamaba Stingy Jack, o sea, Jack cagado, Jack apretado. Era un vicioso, borracho, mujeriego que le gusta apostar, le gustaban los caballos. Y una noche se quedó sin plata. Y dijo, ¿qué voy a hacer? Estoy sin plata. Y dijo, mira, tengo una idea. Y se fue a la encrucijada, donde ahí se encuentra el diablo en Irlanda. Y en la encrucijada llegó y dijo, mira, tengo un trato por el diablo si es que me pareciera. Y esperó. Y en un ratito más llegó un señor elegante, vestido de negro, con poncho no, con chupalla no, pero con esos sombreros que tienen los ingleses y los irlandeses hace 200 años, con uno de esos llegó. Y se acercó a Jack y dijo, ¿usted me buscó? Y el Jack dijo, sí. Y el diablo dijo, ya, ¿en qué le puede ayudar? Y Jack dijo, mira, yo necesito plata, estaría dispuesto a hacerte un trato. Y Jack dijo, ya, está bien, vamos a hacer un trato. El diablo dijo, sí, vamos a hacer el trato. Pero Jack dijo, pero antes, como usted es el diablo, tienes que mostrarme que usted es de confianza. Y es aquí donde la historia del diablo en Irlanda parece mucho a todas las historias de Pedro Urdimales que tenemos aquí en Chile. Jack dijo, yo quiero una moneda grueso así de oro. Usted conviértese en esa moneda que yo quiero para ver que usted es de confianza. El diablo dijo, ya, está bien. Y el diablo se transformó en una moneda así de grueso. Y Jack dijo, ya, muchas gracias. La agarró, la puso en el bolsillo, sacó un crucifijo y dijo, ya, cagaste. Ahora estás aquí, eres mío para siempre. Y el diablo se enojó y dijo, hazme salir, hazme salir. Y Stingy Jack dijo, bueno, te hago salir, pero yo me quedo con mi alma y yo me quedo con la moneda. Jack dijo, ya está bien, y se fue. El diablo dijo, ya está bien, y se fue. Y el Jack se quedó con la moneda de oro. ¿Qué hizo Jack con la moneda? La convirtió en plata, la gastó en mujeres, en caballos, en alcohol, y un año después de nuevo estaba sin plata. Entonces, ¿qué hizo? Volvió a la encrucijada. Llegó a la encrucijada de vuelta y dijo, mira, estoy sin plata. Si el diablo me apareciera, tengo un trato para él. ¿Qué pasó? 5 minutos esperó. 10 minutos esperó. Recién después de 15 minutos, con algo de cautela llegó el diablo. Dijo, ya, ¿qué quieres? Dijo, ya, yo quiero hacerte otro trato. Y el diablo dijo, ya, tenemos esa conversación hace un año y me salió mal. Pero Jack dijo, no, pero no te preocupes, yo soy arrepentido y esta vez voy a hacer lo correcto. El diablo dijo, ya está bien, firma aquí, dame tu alma y te doy la moneda. Pero Jack dijo, sí, pero tengo que ver si usted es de confianza o no. Y el diablo dijo, ya, pero el año pasado tuvimos ese problema. Pero Jack dijo, no. Usted nomás sube al árbol, conviértese en la moneda en el árbol. Y así, si yo trato de alcanzarle, usted va a convertirse de nuevo en el diablo y yo no te voy a tocar. Y el diablo dijo, ya está bien. El diablo subió al árbol, se convirtió en la moneda. ¿Qué hizo Jack? Sacó el crucifijo, la clavó al árbol para que el diablo no pudiera bajar. Y dije, mira, ahí te quedas o me devuelves mi alma a la moneda. Y el diablo dijo, ya está bien. El diablo desapareció, Jack agarró la moneda. ¿Y qué pasó con la moneda? Lo gastó en prostíbulos, en alcohol y en caballos. Entonces, ¿qué pasó después? Jack murió. Le dio cirrosis del hígado, murió. Entonces, al morir, el Jack iba así hacia el cielo. Pero llegando a la puerta del cielo, San Pedro dijo, ya, ¿quién es usted? Y Jack dijo, ya, yo me llamo Stingy Jack. Y San Pedro dijo, ni cagando vas a entrar usted. No, chao. Entonces no lo hizo entrar. Entonces Jack bajó. Llegando a las puertas del infierno, se abrió el infierno. Y el diablo dijo, ya, ¿qué quieres? Y Jack dijo, soy yo, Jack. Y el diablo dijo, no, usted me ha hecho tantos problemas, no te voy a hacer entrar. No vas a entrar aquí. Pero Jack dijo, pero no sé dónde voy. Y el diablo se enojó, sacó un carbón cálido y lanzó y lo dijo, ándate. Y la lanzó
Y Jack no le tocó nada más, no le quedaba otro que caminar por el resto de su vida con este carbón iluminándose el camino. Entonces en Irlanda, en el campo, cuando vemos una luz así, pensamos, es Jack. Y para que Jack no nos traiga problemas, antes decimos con un rábano, esa carita medio fea, para asustar al Jack. Por eso se llama Jack o' Jack of the Lantern, Jack de la linterna. Ahora después, con los años, cuando los irlandeses emigraron a Estados Unidos, descubrieron el calabazo y descubrieron que el calabazo era mucho mejor para hacer el Jack o' Lantern que el rábano. Ahí y los irlandeses sacaron ese cara, el Jack o' Lantern que está hoy asociado con Halloween. Ese es el origen. Ahora la pregunta es, ¿por qué el diablo en Irlanda, que es un país anglo al otro lado del mundo, es tan parecido al diablo en Chile? ¿Alguien sabe por qué? Por el catolicismo. Porque lo que pasa es que hay dos ramas del cristianismo en Europa, dos mayores ramas, el protestantismo y el catolicismo. Ahora, en las ramas protestantes, el diablo es la forma más temida, más cruel, más maldito, más tiránico, pero en la forma católica suele ser más seductor, más galán. Ahora, Irlanda, por ser un país anglo, somos el único país anglo en que estamos católicos. Todos los otros países anglos de Europa del Norte son protestantes y tienen la imagen del diablo más como tiránico, feo, cruel, maldito. Pero como somos católicos, tenemos la imagen que tienen aquí ustedes del diablo seductor, que te tenta y que te engaña y que te invita al desperdicio. Ahora, esta tradición ahí de hacer pactos con el diablo también es algo católico. El caso que todos conocemos en Europa es el caso de Fausto, que era un alemán famoso que vendió su alma al diablo. Y muchos piensan, de Alemania, entonces debe ser protestante, pero no. ¿Por qué? Porque Alemania se convirtió al protestantismo recién en 1517, con la reforma de Martin Luther. Pero Fausto nació en 1466 hasta 80 por ahí. Entonces ya era hombre, ya era mayor cuando recién comenzaron la formación protestante en Alemania. Por lo tanto, Fausto era un católico. De hecho, después cuando la demonizaron la iglesia protestante, los católicos dijeron, Fausto vendió su alma al diablo y se convirtió en protestante. Pero no era el único. Antes de Fausto hubo Giles de Santarém, que era un monje católico en 1185, que supuestamente vendió su alma al diablo en las cuevas de Toledo, en España, por aprender la magia. También hay los casos de la cueva de Salamanca, donde la gente supuestamente ofrecieron su alma en cambio de conocimiento mágico. Y este todavía sigue vigente en Chile. Ahora también tenemos otra imagen también del diablo, que es el diablo en su forma animal. Y en este libro viene el caso que más me asombró fue la puntilla del chivato. La puntilla del cerro chivato, donde la presencia maligna aparece como una cabra. Pero, En la película de Witch. sí, exactamente. Pero, ¿de dónde tiene esta asociación del cabra con el diablo? Porque el cabra llegó aquí con los españoles, con los caballos. Llegó aquí en 1500. Entonces, el imaginario del diablo como caprino no es algo que es originario de aquí, sino es algo que es importado de Europa con el cristianismo. Y este origen de la cabra que tenemos en Europa viene con los españoles. ¿Por qué? Porque con la reconquista de los españoles, de lo que hoy en día es la península ibérica, cuando llegaron al País Vasco, llegaron ahí y todavía las mujeres vascas practicaban el paganismo. Y mientras practicaban el paganismo, el símbolo de fertilidad de la diosa a quien adoraban era el macho cabrío. Entonces las mujeres vascas hacían círculos al macho cabrío, bailaban, y cuando los católicos castellanos llegaron, vieron a estas mujeres vascas bailando cerca de un macho cabrío y pensaron, estas están adorando al diablo y estas son brujas.
porque no solo bailaban encima, alrededor del macho cabrío, también hacía otra cosa. ¿Saben qué más hacían? El volar con las escobas. ¿Y sabe qué significa volar con las escobas? Les voy a explicar y vamos a agradecer que no hay niños aquí. Porque, ¿alguna vez se preguntaron por qué solo son mujeres brujas que vuelan las escobas y nunca hombres? Hoy van a saber por qué. Porque este palito que ocuparon era la manera de inducir sustancias alucinógenas. Pero estas sustancias eran tan tóxicos que no se podían ingestir por la boca, sino por otros labios. Entonces, las brujas vascas introdujeron estas sustancias en un ungüento, en un palo, entre las piernas, para ingerir esta sustancia, para volar de mente. Y lo pasaron bastante bien. Entonces, cuando llegaron los españoles, ¿qué vieron? Vieron unas mujeres vascas pasándolo muy bien con un palito, volando, bailando por el macho cabrío, y pensaron, estas sí son brujas y están adorando al diablo. Entonces, de ahí viene la asociación del diablo con el macho cabrío. Pero también en la historia, también mi favorito siempre, la chalet del diablo de este libro, también hay la historia de un perro negro, que también es otra forma del diablo, que también tenemos en Irlanda y en una isla pequeña entre Irlanda y Inglaterra que se llama la Isla de Man. Y en Irlanda se llama el Puka, es un espíritu que vive en la encrucijada y que te roba el alma. Y en la Isla de Man se llama Madidu, que Madidu justo es la palabra celta para decir perro negro, que también roba el alma a la encrucijada. Y aquí, también en este libro, aparece el diablo de forma de perro negro también, en la cuenta del chalet del diablo, que como digo es mi favorito del libro. Pero también hay muchas otras historias muy parecidas que me hacen recordar Europa. Las historias del perro negro que aparecen ahí. También hay, vamos a ver un poquito el tema de las brujas de Chile. Ahora, ¿cómo imaginamos las brujas en Chile? Trabajan en las Salamancas, y esta parte de Sudamérica es el único parte de Sudamérica donde hay una mitología de brujas con escobas. No hay relatos de brujas con escobas en ni Argentina, ni Bolivia, no sé si en Venezuela, nunca he escuchado. El único lugar fuera de Europa que he conocido que tiene relatos locales de las brujas con escobas es aquí. ¿Alguien sabe por qué? Porque esta parte de Chile es la parte del mundo que ha recibido más inmigrantes vascos que todo el mundo. Si tú te fijas, de todos los presidentes de Chile, de cada 3, 2 tienen apellido vasco. Chile es el país que tiene más sangre vasco, aparte del país mismo vasco, en el mundo. Entonces la influencia vasca aquí es tan fuerte que también cuando llegaron los migrantes vascos, trajeron las escobas. El acento, sí, también otro punto. Si escucha el acento chileno, y cualquier extranjero que está presente va a notar, hay una marcada diferencia entre el acento chileno comparado con otros países de Sudamérica. ¿Por qué? Porque la entonación del idioma vasca es muy parecido al chileno, porque ha sido tan fuerte la influencia vasca aquí que el acento chileno replica la entonación del idioma vasca. Entonces, podemos decir que el imaginario de la bruja que tenemos acá en Chile es una síntesis de la machi chilena y también la sorguina vasca. ¿Qué es una sorguina? Era como una sacerdotista del macho cabrío. Y aquí en las historias que tenemos aquí en este libro hay muchos cuentos de los brujos, las brujas. Y interesante, en esta parte de Chile hay más casos de brujas femeninas, mientras en otras partes tienden a ser un poco más, hay más tendencia que sean hombres. Pero aquí hay unas historias muy espantosas de lo que son los brujos y las brujas aquí en esta región. Mi favorito siempre es los brujos del Cajón de Machalí, que
recomiendo leer. No voy a hacer ningún spoiler, pero también la historia de los brujos de Chuapinos, también otro. Y también en el Imaginario 1, la bruja colorina del Cerrito de San Juan de Machalí, que es una región un pueblo súper cerquita acá, que es muy relacionado a la brujería, también referido en el libro. Entonces, vamos a también hablar ahora rapidito de lo que es los santos populares, los animitas, etc. Ahora, para entender lo que es el animita, el santo popular, tenemos que entender lo que es el catolicismo popular. ¿Y qué es el catolicismo popular? El catolicismo popular es la magia popular mezclado con el catolicismo, que todos los países católicos que tienen cierta forma. Y en este libro la historia más relevante es Santa Luquita de Doñihue, que trata de una santa popular aquí en la zona, muy interesante, y su animita. Y para entender eso, ¿qué es una santa popular? Bueno, como dije, para entender una santa popular hay que entender el catolicismo popular. Y hay que entender el catolicismo popular con una mezcla de magia popular con el catolicismo. Ahora, la magia popular, ¿qué es? Son siempre prácticas tradicionales, mágicas, pero no necesariamente institucionalizadas. Son siempre ligadas a la cultura y patrimonio de la zona y son siempre prácticas orientadas a resultados concretos. El catolicismo popular es como el catolicismo, pero no tan jerárquico, sino es más orgánico. Son creencias católicos influenciados por la magia popular y resultan en santos populares. Ahora, el más famoso santo popular de Rancagua, ¿quién es? ¿Ah? ¿Tito Lastaria? Exactamente, es Tito Lastaria. Tito Lastaria es el arquetipo del santo popular. ¿Por qué? Es venerado por el pueblo como intercesor espiritual, pero no es canonizado por la Iglesia Católica. Tiene la veneración localizada popular. Es una persona identificada con los marginalizados y es alguien que sufre una muerte trágica o violenta. Entonces, estas características comparten siempre los santos populares y también lo comparte la Santa Luquita de Doñihue referido en el libro. ¿Y qué podemos decir de la tumba de Tito Lastaria o de la animita de Santa Luquita? ¿Qué es la animita? El animita es un sincretismo entre el catolicismo popular europeo y las creencias mapuches. ¿Por qué? Porque hay que entender, no conozco mucho sobre los mapuches, pero un poquito he averiguado. Y los mapuches tenían un concepto tripartite del alma, que es del Aum, del Alwe y del Puyú. Y el Alwe es el estado intermedio del alma, cuando recién está separado del cuerpo, y esta es la parte que pena. Y en el catolicismo romano tenemos obviamente la transición post-muerte, en que pasamos por el juicio particular, y esto es cuando la mayoría de la gente que no vive como santo, vamos a pasar por este estado, según la creencia católica. Solo las personas más puros o más santos pasan directo al paraíso, pasan al estado de gracia, pero la mayoría de la gente, como cualquier otra persona, vamos a pasar por un estado intermedio de purificación, o sea, el purgatorio. Y en ese estado se podría acelerar el proceso del tránsito con rezos, con oraciones, etc. Y la animita combina ambos. El alma que está atrapada, el alma pena, el alma en estado de transición, que se puede acelerar su transición por el lado católico, con rezas, con velas, y por el lado mapuche, con recuerdos, con comidas, etc. Entonces esto se ve hoy en la animita. Y las animitas ahí también, en la creencia mapuche, la muerte repentina deja una carga energética al lugar, el alwe. Y en el catolicismo, un no estado de gracia, no estar en estado de gracia, también deja el estado de martirio. Entonces, ¿qué es una animita? Es una casita de transición, o para que la persona pase, y para que acelere su pase podemos hacer las oraciones e incluso ellos pueden ayudar a nosotros, por lo cual tenemos las mandas, etc. Y esto es lo que es las animitas.
Y ahora vamos a llegar a la última parte, que es los guardianes del tesoro y los culebrones. Y aquí vamos a ver cuál es el hilo conductor entre Irlanda, España y Chile. Entonces, en este libro también hay la historia de los entierros de Cerrillos en Rengo o el entierro de la Rinconada de Doñihue. Y todas estas historias, tanto en el Imaginario 1 y el Imaginario 2, comparten ciertos elementos de las creencias chilenas de lo que es los tesoros enterrados y son protegidos mágicamente, que suelen ser protegidos por culebrones y otros brujos, fantasmas, etc., que son revelados a ciertos elegidos o indicados por luces, voladores o incluso duendes. Este es el asunto que vamos a ver después. Ahora, también hay una tradición muy parecida en España de lo que es el tesoro de los moros. ¿Qué son los moros? Los moros eran los dioses celtas que vivían en el bajo mundo, que tenían sus tesoros. Y estos tesoros eran solamente revelados a ciertas personas, pero cuando llegaron los romanos, conquistaron las celtas. Después de los romanos llegaron los árabes, que también pusieron el nombre de los moros. De ahí se entremezclaron tanto la creencia de los moros, que era una raza celtíbera supernatural que vivía bajo la tierra, que tenían tesoros, y el evento muy importante de la historia de España, que era el conquista de los árabes de la península ibérica. Y cuando se retiraron, ellos también dejaron muchos tesoros. Y también en España los musulmanes tenían fama de ser brujos poderosos con la astromagia. Entonces en el imaginario español se combinó la idea de los moros, con un U, M-O-U-R-O-S, que era la raza supernatural celtíbera, con los moros, M-O-R-O-S, los árabes. Se mezclaron los dos, y en la tradición cipriana de los grimorios ibéricos hay muchos encantos para descubrir estos tesoros escondidos por los moros, que se refiere tanto a los celtas que a los árabes. Y esto llegó aquí también con la colonia española. Entonces, estos moros hablaban de que sus tierras y sus tesoros fueran protegidos por duendes. Ahora, ¿cuál es la imagen más famosa de Irlanda? El duende. El duende. ¿Y qué protege el duende? Una olla de oro. El duende protege el tesoro. Ahora, en el imaginario irlandés, el duende protege tesoros de los vikingos. Pero la gran pregunta, ¿qué tiene el duende en Irlanda en común con los moros de España, los espíritus celtíberos? Ahí viene otro asunto. Irlanda sí somos una cultura anglo, pero de idioma. De raza somos celtas. ¿De dónde vienen los celtas de Irlanda? De Galicia. Galicia, España. Según la mitología irlandesa, hace 3000 años atrás hubo un rey gallego, celtíbero español, que mandó a poblar la isla, lo que hoy en día es Irlanda. Y en esta leyenda dijo que mandó 3 barcazos a Irlanda. Dos se perdieron, uno llegó. Y la única que llegó, estaban tan agradecidos que invocaron la diosa de la isla, a la cual invocaron y dijeron, ¿cuál es su nombre? La diosa dijo, yo me llamo Eru. Y los celtíberos dijeron, bueno, Eru, entonces esta isla vamos a poner el nombre Era, isla de Eru. O sea, Era, de lo cual viene la palabra Irlanda. Entonces, si fijamos en los tesoros encantados de Chile que existe, también presenta influencias mapuches en las cuevas, las serpientes que los mapuches asociaron con la mala suerte del serpiente, culebrón protector, las cuevas como lugares de conocimiento. Pero los raíces españoles que llegaron aquí fueron una continuación de una tradición celta que se preservó a pesar de las invasiones romanos y de los moros o de los árabes de España, que todavía aún existen en Irlanda.
Y por eso me sembró tanto el leer estos dos libros y por eso me los encontró tan fascinante y por eso, a pesar de venir de un país de otro lado del mundo, encontré tanta similitud con las historias de mi país. Muchas gracias.